El mundo en tus manos. Panorama Global. 3 de la tarde, 39 minutos, seguimos en compañía a través del Circuito Éxitos y todos, bueno, aquí en Venezuela lamentablemente tenemos muchas noticias que nos empañan tal vez un poco la visión de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, no estamos desconectados de todo lo que sucede y para nosotros también es fundamental las cosas que suceden alrededor porque influyen directamente en la situación política de nuestro país. Y una de las cosas que tiene al mundo, sobre todo en vilo, y muy atento, es la relación directa que en este momento pueden tener Estados Unidos y Corea del Norte, según obviamente las políticas que se han venido desarrollando. Desde hace ya un tiempo, desde que Donald Trump asumió la presidencia, tuvo una posición pues muy específica con respecto a la actitud de Kim Jong-un, de Pyongyang, y definitivamente durante los últimos días hemos visto cómo sobre todo las posiciones de Donald Trump no se han quedado solamente en palabras. Sí, y como tú bien lo resaltas, los hechos hablan por sí solos. Como fue calificada la madre de todas las bombas, pues lanzada en Siria después de estos ataques con armas químicas de los cuales se hace responsable al gobierno sirio, hubo todo un movimiento militar hacia Oriente, y obviamente pues tiene que ver con la posición que ha mantenido durante mucho tiempo el gobierno de Corea del Norte. Pero para hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en el mundo y qué significa las repercusiones que esto puede tener, tenemos en la línea telefónica a Marwan Soto Antaki, quien es escritor y analista mexicano, para conversar sobre la situación a nivel internacional que estamos viviendo en este momento. Buenas tardes, Marwan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a Maracay, acá desde México. Es complicado porque tenemos que hacer las cosas, pensarlas un poco con cabeza muy fría. Porque cuando nos estamos enfrentando y viendo las noticias de qué es lo que está sucediendo, sobre todo en las últimas semanas, con Trump y estos dos países en particular, Siria, con quien yo tengo una relación muy cercana porque ahí viene mi familia, y con Corea, tendemos a pensar que estamos viendo un Trump que puede ser igual o distinto a lo que se había visto en campaña. Y en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos viendo cómo están ahí desde la administración Trump una incoherencia absoluta a todas sus ideas de política exterior, pero al mismo tiempo de coherencia absoluta en política interior hacia cierto sector de su electorado. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo cuando revisamos Trump y ponemos 2 puntos para hablar de Corea, Siria, Afganistán, y no se nos olvide Yemen, que al principio de la administración Trump fue el primer ataque hace unos meses que se realizó, cuando se bombardeó de helicópteros Apache Yemen en represalia o buscando atacar puntos que dicen pertenecían a Al-Qaeda dentro de este país de la península arábiga. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de acciones que están dirigidas a tener eco dentro del electorado de Trump, no el electorado general de Estados Unidos, sino a los votantes de Trump, que tienen repercusiones en otros países. ¿Cuál es el problema de realizar una cosa así? Que no hay ninguna noción de acto-consecuencia por parte de la administración Trump, porque si bien son acciones que obedecen a este mismo tono, estas mismas acciones se ven de distintas perspectivas en cada uno de estos países. Su punto en común es que son acciones de política interna llevadas fuera del territorio de Estados Unidos. Para hacer un breve repaso de eso, el bombardeo por helicópteros Apache en Yemen, del cual nadie ya volvió a hablar después de que se dirigió Trump al Congreso de su país, tuvo repercusiones cuando lleva al Congreso a la mujer del soldado que murió dentro de este ataque y recibió los aplausos de los republicanos. Es decir, que se transformó en un acto que no cambió nada de la situación en Yemen, que se ha venido complicando desde hace 2 años, pero que al final es consecuencia de las primaveras árabes que fallaron sobre todo en Siria y en Yemen, y sirvió para los aplausos de manera interna. Su siguiente acción militar de política exterior fue los bombardeos Tomahawk de las 2 semanas en Siria, tras el ataque de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. No cambió nada con este ataque. Sin embargo,
sí recibió ciertos aplausos dentro de Estados Unidos. Claro. Dime. Y ese punto justamente es importante porque ¿qué pasa cuando hay una política que supuestamente viene fijada desde antes? Es decir, Estados Unidos es un país que tiene una posición política específica con respecto a países como Corea del Norte, pero ahora viene un presidente como Donald Trump que de alguna manera está rompiendo ciertos esquemas, sin embargo, desde otro aspecto también mantiene como cierta línea, pero es importante entender también cuál sería la participación y cuál sería la posición de los países que están alrededor de Corea del Norte con respecto a esta tensión que va creciendo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Eso refiriéndonos solo al caso de Corea del Norte. Exactamente, solo a ese caso. Solo a ese caso, pero ahí nos vamos a tener que volver a enfrentar a las otras tres cosas similares. Por un lado son reacciones internas, por otro lado reacciones externas. Y se van a emparejar mucho, sobre todo con el caso sirio, porque cuando referimos de los países vecinos a Corea del Norte, estamos hablando en realidad de los vecinos no solamente geográficamente, sino políticos. ¿Cuáles son los aliados políticos del régimen de Corea del Norte? Ya estamos refiriéndonos exclusivamente a China. Como en el caso sirio nos podríamos estar refiriendo exclusivamente al caso de Rusia, quizá también un poco de Irán. Es decir, que las acciones que se hacen en contra o dirigidas hacia un país, como puede ser Siria o como puede ser Corea del Norte, en realidad tienen un segundo escucha que pueden ser China o puede ser Rusia. Cuando estamos hablando exclusivamente de Corea del Norte, el haber mandado los portaaviones y haber dirigido mucho más declaraciones en contra del régimen coreano, porque al final también tenemos que reconocer que el régimen coreano está absolutamente de la cabeza. Estamos teniendo un adolescente con armas nucleares, sí. Y el adolescente con armas nucleares es increíblemente peligroso. Sin embargo, la falta de acción es consecuencia a la que me referí en un principio, y en los otros casos la vemos también aquí, porque si bien podría ser de manera lógica, medianamente decente pensar que hay que ponerle un límite a este adolescente coreano con armas nucleares porque ha hecho barbaridad y media y su atropello a derechos humanos solamente nos puede recordar al mexicano o al venezolano, tenemos que también dar cuenta, ¿no? que las consecuencias pueden ser muy peligrosas. ¿Por qué? Porque ni los chinos ni los rusos funcionan bien con ultimátums. Ninguno de los dos son buenos dialogantes. Claro, y eso precisamente, Marwan, estamos conversando con Marwan Soto Antaqui, escritor y analista mexicano, sobre la situación internacional. Eso precisamente era lo que te quería preguntar. Estos contrapesos, como tú bien los traes a colación, a China, a Rusia, ¿qué papel están jugando o qué papel van a jugar? A ver, en el caso sirio quizá muy poco, y eso lo hemos podido ver en las últimas semanas al no haber cambiado absolutamente nada del escenario de la guerra civil siria, sino empeorado la condición de la situación geográfica, no solo de Siria, sino de sus vecinos, volviendo al tema de los vecinos. ¿Qué puede pasar para el caso sirio que va a tener su espejo en el caso coreano? Me refiero al caso sirio porque ese ya lo estamos viendo, porque ese tenemos una semana y cacho después de los bombardeos con Tomahawk y de los ataques con armas químicas. Todavía no tenemos esa semana y cacho tras la visita a la que hay ahora por parte del gabinete de Estados Unidos a territorio asiático. En el caso sirio teníamos un posible acercamiento entre Washington y Moscú. Ese posible acercamiento al primero que no le convenía era el régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que estamos viendo tras esta intervención en la que no se midieron las consecuencias de las cosas, sino solamente se trató de hacer una especie de berrinche o tratar de tener una acción punitiva que resolviera una consecuencia inmediata, no una consecuencia a largo plazo? Lo que estamos viendo es que a partir de esta semana ha habido un distanciamiento gigantesco entre Moscú y entre Washington para tratar el tema sirio. ¿Qué puede pasar en el caso coreano? Que estas presiones que se están dando a China para poder ser el contrapeso que pudiera negociar con este adolescente que está en Corea del Norte, pueden terminar, al no ser China un país que responda bien a los ultimátums y mucho menos Estados Unidos, a un distanciamiento dentro de estas propias relaciones entre China y Estados Unidos. De forma que podríamos estar viéndonos con todo, y que suena medianamente sensato decirle a los de Corea del Norte, párenle un poco porque se están brincando la barda. Esa manera, los cómo, no los qués, podrían terminar en un recrudecimiento regional de las tensiones, no necesariamente a nivel bélico, sino político. ¿Por qué no bélico?
porque en realidad no existe en este momento las armas dentro de Corea del Norte para poder tener un misil de largo alcance que ataque a Estados Unidos, porque sus arsenales no son necesariamente tan poco vulnerables como están diciendo los coreanos, porque al final sí existe una serie de respuestas alrededor, desde las bases que están en Corea del Sur de Estados Unidos, como las bases que están de Estados Unidos en Japón, que podrían atacar intereses e instalaciones de Corea del Norte en la zona, que en ese momento podrían mermar la capacidad bélica de Corea del Norte, pero al mismo tiempo se tendrían que enfrentar, como ocurría y como decía en el caso de Siria y Rusia, a la respuesta de China. ¿Por qué la respuesta de China? Porque una injerencia de Estados Unidos directa ya desde los terrenos bélicos hacia Corea del Norte, lo único que podría resultar para el gobierno de Beijing es que se le esté quitando su papel hegemónico como el controlador de la zona y el que puede poner las cosas en orden. China no hay manera que acepte que Estados Unidos ponga las cosas en orden en la región. Eso puede entonces tener el mismo reconocimiento que vemos Washington-Moscú, Washington-Beijing. Bien, Marwan, seguimos conversando con Marwan Soto Antaki, internacionalista, analista internacional. Ahora, yéndonos directamente al caso de Siria y enfocándonos específicamente en el tema de los derechos humanos. Vemos cómo obviamente hay un ataque directo con el empleo de armas químicas a lo que son en general dentro del panorama internacional las leyes establecidas dentro de lo que es que el quebrantar los derechos humanos en el mundo. ¿Cuál sería la posición o cuál podría ser la posición de los países que están alrededor para ejercer algún tipo de presión en Siria que realmente valga la pena? Porque es una posición bastante delicada, además que vemos como en otros países del mundo se violentan todos los días los derechos humanos, y a pesar de que hay presión internacional para que algo cambie dentro de esos países, lamentablemente, por lo menos en el caso de Venezuela, nada cambia. Tenemos ahí que toparnos con una tragedia, y es que en el mundo entero llegamos al siglo XXI sin darnos cuenta que los derechos humanos en verdad importan. Y los derechos humanos, al parecer, en el mundo no se han transformado en el capital político suficiente para que las distintas naciones puedan reaccionar al respecto. Lo vemos en el caso venezolano, lo vemos en el caso mexicano, lo vemos en los casos de Medio Oriente, no solamente el caso sirio, pero enfocándonos al caso sirio. Hemos escuchado mucho cómo en las últimas semanas se ha hablado de armas químicas y se nos ha olvidado que el primer ataque de armas químicas que tenemos registrado con la guerra civil siria ocurrió en 2013, cuando 1,000 personas fueron asesinadas con gas sarín en la ciudad de Ghouta. Ese evento marcó esta famosa línea roja del presidente Obama, que al final no terminó en absolutamente nada. Desde ese momento hasta hoy hemos visto alrededor de 160 ataques con armas químicas en Siria por parte de distintas fuerzas, ya sea el régimen de Bashar al-Assad, ya sea el Daesh, el Estado Islámico, o distintas fuerzas rebeldes que han usado, si no gas sarín o gas mostaza, cloro como el que uno usa para blanquear la ropa, que en el momento en que se transforma en un arma mata a muchísimas personas. Estamos hablando que en Siria han sido expuestas a agentes químicos más de 14,000 personas, y desde 2013, después de estos primeros que murieron por el ataque de gas sarín de Ghouta, más de 100, cerca de 200 personas han sido asesinadas por el gas sarín. Y frente a todo esto no ha habido una sola reacción real de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el capital humano no necesariamente es el capital político. Y estas reglas que según esto no habíamos dejado claras tras la Convención de La Haya, tras la Segunda Guerra Mundial, tras los atropellos del siglo XX en contra de la humanidad, siguen dándonos una muestra de cómo la historia ha fracasado y cómo no nos ha importado realmente poner límites a nuestra barbarie. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es desesperanzador. En el caso de Siria se perdió la esperanza en 2013 con este ataque en Ghouta, y desde entonces no ha habido ninguna reacción realmente punitiva, solo ha habido declaraciones, como solamente ha habido declaraciones por algunos gobiernos o algunas organizaciones civiles. A todos los demás casos que hemos mencionado, quiero hacer hincapié en el caso venezolano. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede exigir solamente desde la sociedad civil, desde los distintos países, que los gobiernos de estos países tomen cartas en el asunto, y el primer lugar para hacer eso puede ser Naciones Unidas. Tanto Venezuela como México como Siria se han enfrentado a estas cosas. En el caso de Siria es de terror. En el caso de Siria, la última semana ha habido 2
mociones de veto por parte de Moscú, por parte de Rusia, para que no solo no se condene, sino para que no se empiece una investigación sobre lo que sucedió en Idlib con el ataque de armas químicas. No estamos hablando ni siquiera de que haya una acción punitiva, estamos hablando de que haya una investigación. En Naciones Unidas, Moscú ha dado el veto para que no haya investigación. ¿Qué hacemos frente a eso? No sé. O sea, tengo todavía un poco la esperanza en que no somos tan bestias y que desde la sociedad civil podemos hacer algo cuando la gente salga a las calles, cuando en los medios se digan las cosas, cuando no se deje de escribir sobre esto. La esperanza es lo último que se pierde, Marwan. Esperemos. Marwan, muchísimas gracias. Marwan Soto Antaki, escritor, analista. Redes sociales, Marwan, para que la gente pueda seguir tu carrera no solo como analista, sino como escritor también. Muchas gracias. En Twitter es donde estoy más activo, @_Marwan, MARUAN, y en Facebook hay un fanpage con mi nombre completo, Marwan Soto Antaki.